Bienvenidos a Arequipa, al Mirador, tu ventana crítica, donde todos los lunes hacemos un espacio para la opinión, para el comentario, fundamentalmente para análisis crítico. Porque nuestro propósito es formar opinión pública, es formar ciudadanos, es formar una democracia donde cada uno de nosotros podamos tener un espacio de participación y al mismo tiempo también un espacio de opinión. Bienvenidos a todos ustedes a esta ventana crítica. Estamos ya instalados en el mismo centro de la opinión de En el Mirador. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes Arequipa, buenas tardes amigo Alonso. Y ahora, bueno, acá ya listos para empezar el mirador. ¿Qué tal, Yoran? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bueno, la ciudad está complicada. Cierra una vía y pues colapsa. Hacen arreglos. Estos amigos de Nogasco, no sé qué empresa que está haciendo el gas natural, pues hace rato la Avenida Perú, el cementerio pareciera que pues sigue la fiesta de los muertos. Y la situación pues está terrible. Van a cerrar ahora lo que va a ser Quiñones y también va a ser otra tragedia. Es decir, están como la gallina tocta, por acá, por allá, haciendo huecos en las vías y ya se vienen las lluvias. Así que, ¿qué será de nuestra querida ciudad? Como dijo hace muchos años Juan Manuel Guillem Davis, Arequipa es una ciudad precaria y lo seguirá siendo. Muy bien, hoy tenemos un programa especial porque estamos ya justamente en un proceso electoral y nos va a acompañar Luis Alonso Ortiz Peralta Murillo. Él es abogado arequipeño, tiene una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica de Lima. Nada más y nada Nada menos. menos. De igual forma también consultor en planificación estratégica, incidencia política, es investigador, es un amigo, es consultor, es funcionario público. Bueno, tiene todas las facetas como para que nos acompañe el día de hoy para poder analizar el proceso electoral y esas primeras etapas. Pero sin embargo le damos la bienvenida y luego comentar las noticias que siempre son importantes. ¿Qué tal, Alonso? Mucho gusto y melgariano. Ajá, Y faltaba sobre eso. todo, no, un gusto estar No es acá. pirolista. Juan Carlos, Pirola y sus mujeres. Viva el Piero y su mujer. Bueno, Juan Carlos, Julio, Yoral, grandes amigos y excelentes profesionales. Para mí es un gusto estar acá en Volcán TV. Y bueno, como bien dices, estimado Juan Carlos, ya el partidor ha iniciado, las elecciones están en pleno desarrollo, digamos, en cuanto al proceso de las elecciones primarias. Pero la población en realidad está con una indiferencia hostil, ¿no? Y una indiferencia hostil porque si pudieran tirarían piedras a las personas que están metidas en la política, pero a la vez están más interesados en otra cosa, ¿no? Y eso creo que es lo que va a marcar de alguna manera y como preámbulo las elecciones nacionales y seguramente las elecciones subnacionales también, ¿no? La indiferencia, ¿no? Esta necesidad del desprecio a la política, que es una característica de los seres humanos en sí, ¿no? Y con mayor razón cuando es de pareja con las mujeres, ¿no? Llega un momento en que genera ese tipo de sentimientos. Bueno, pero de eso conversaremos más Claro adelante, que sí. Alonso. Bueno, desde el Mirador siempre hacemos una mirada del panorama político nacional, internacional y nacional, al que también te invitamos hasta Alonso para poder hacer algunas opiniones, porque nos interesa hacer el análisis de algunos hechos que marcan la historia, pero que marcan también la coyuntura. Yoral, ¿por dónde empezamos? Así es, vamos a empezar con una noticia de Chile, pero también tiene que decir que Alonso también es parte del gobierno regional, ¿no? El Puerto Corillo, Majes 2, Majes 3, Majes 4, y bueno, tantas cosas que la Arequipa, La Joya, realmente es un desastre, me parece, el gobierno regional. Ah, bueno, pero habrá tela para cortar en mucho rato. Bueno, Chile se juega un futuro. Jara y Kast van a un duelo decisivo con el 82,9% de los votos escrutados, Janet Jara, 26,8%, y José Antonio Kast, 23,9%, se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial este 14 de diciembre. La exministra del actual gobierno ganó en la zona central y extremo sur, imponiéndose en Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, mientras que el líder republicano no concretó el voto conservador. Jara pidió cuidar la democracia y Kast llamó a unir fuerzas para cambiar el rumbo del país, abriendo una batalla por el centro político y por el voto joven. Bueno, si esto pasara en el Perú, seguramente muchos de la derecha se podrían seguramente desbautizar, ¿no? Dice, ¿cómo un militante del Partido Comunista Chileno va a estar ahí en primera fila, ¿no? Ujú. ¿Cómo la izquierda, ¿no? Que simplemente sabe entender como mamadera el Estado, están ahí dirigiendo? Cuando Chile, ¿no es cierto?, era el delfín del capitalismo a nivel de Latinoamérica, ¿no? El líder, el modelo a prestarse, al modelo a generarse.
Bueno, Chile parece a puertas de elegir su segundo gobierno de las izquierdas, en este caso presidida por Jara, pero muy cerca, ¿no es cierto?, al otro candidato que tiene las mismas características de los libertarios, de esos que gritan libertad, libertad, ¿no? ¿Qué le parece eso? Pero no es la primera vez que Chile elige un gobierno de izquierda. Y algo importante que resaltar, ¿no? Porque ayer en las noticias se escuchaba, las noticias nacionales, cómo el Partido Comunista ha ganado en Chile, las derechas se van a juntar y las derechas van a derrotar al comunismo. No es cierto. Es la izquierda chilena que está en una alianza estratégica y no es la primera vez. Bachelet ha sido dos veces presidente de Chile, también con el Partido Socialista Chileno. Antes de Bachelet, este líder chileno, no recuerdo ahorita el nombre, también, o sea, ya no, después de cuando se regresó nuevamente a la democracia, después de que derrotaron a Pinochet. Entonces, o sea, no es la primera vez que la izquierda El gobierna hombre Chile. del AN, de los De los aviones. aviones, no es de No, no es es de la de derecha. derecha, él es de derecha. Entonces, ¿quién otro estuvo antes? Piñera. Pues Bueno, entonces, Piñera. ¿qué es lo que pasa? La izquierda en Chile ha gobernado y va a seguir gobernando, pero ¿por qué? Porque Chile tiene un proyecto país y los gobiernos de derecha o de izquierda no se salen de ese proyecto. Y es por eso que de una u otra manera Chile es un país viable a pesar de que se viene alternando la derecha con la izquierda periódica. Yo creo que eso es lo mejor para la democracia, ¿no? La alternancia de la alternancia. derecha y la izquierda a fin de poder conservar cada uno una postura, pero bajo un proyecto político nacional. ¿Qué dice Alonso? Sí, bueno, recordemos que va a haber segunda vuelta, ¿no? Todavía no está nada decidido. Si bien Janet Jara ha sacado mayor votación que Kast, yo lo que creo es que va a ganar la derecha, ¿no? Porque los votos, por ejemplo, de Johannes Kaiser, que también es, digamos, de la extrema derecha chilena, se lo va a endosar a Kast. Pero son Y 12%. sí, pero un poco la tendencia, desde mi punto de vista, va a ser la que ha sucedido también en Argentina, ¿no? Si nosotros vemos, porque también estamos en un periodo electoral latinoamericano bastante interesante, ¿no? Hubo elecciones en Bolivia, salió Paz, ¿verdad? Que es una persona de centro derecha. Las elecciones parlamentarias en Argentina dieron como ganador al partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante. Y ahora Chile, tú tienes, digamos, una segunda vuelta en la que si yo tuviera que apostar, creo que va a ser el partido de Kast el que va a ganar las elecciones. Y eso muestra un poco lo que bien decías, estimado Juan Carlos, de los péndulos, ¿no? Porque Gabriel Boric ha sido es de la izquierda chilena. El proceso, digamos, de asamblea constituyente, que como recordemos viene de todo este proceso, de estos movimientos sociales, donde estaba, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Esta diputada, esta parlamentaria chilena muy interesante, fracasó. Y era ¿no? prometedora también, ¿no? Y era prometedora también. Entonces, si yo tuviera que apostar, como digo, creo que el siguiente gobierno de Chile va a ser un gobierno de derecha, siguiendo un poco la línea de lo que está sucediendo en las elecciones argentinas y bolivianas, ¿no? O sea, ¿eso significa que podría afectar una tendencia muy parecida en el Perú? Bueno, pasa que en el Perú las dinámicas sociales son diferentes, pero creo que por lo menos, dada la gran dispersión de votos que conversábamos anteriormente, antes de entrar al programa, va a hacer que probablemente puedan pasar hasta dos partidos de la derecha, ¿no? Porque además la izquierda está para variar fraccionada, ¿no? Si nosotros comenzamos a ver la izquierda peruana, ¿quiénes serían los que están en el partidor? ¿Alanoca? Ya no está. ¿López Chao? Que se está también más bien tratando de tirar a la derecha. O sea, a ver, comencemos a analizar y comencemos a ver. Eso lo veremos más adelante. De acuerdo, ¿no? Pero internacionalmente lo que sí creo es que hay un viraje general hacia la derecha en Latinoamérica. Creo además que hay una crisis de la democracia representativa generalizada y que eso influye también, digamos, en cómo se dan las votaciones, ¿no? Claro, el problema aquí ha sido el problema de Sendero Luminoso, ¿no? Que ha, de alguna forma, tergiversado la idea de lo que son los partidos comunistas y socialistas, ¿no? Yo me imagino que en este momento, de repente, alguien del Partido Comunista Peruano esté en el escenario político, los adjetivos serían, ¿no? Terrorista, ¿no es cierto? No sería, son.
Claro. El problema es que son, ¿no? Por un lado, efectivamente, tanto Sendero Luminoso como también el MRTA, pero por otro lado también esa derecha bruta y achorada representada por la señora Fujimori, que terruquea a todo, ella y todos sus lacayos, terruquean a todo lo que no está de acuerdo con ellos. Y eso le hace mucho daño al país. Correcto. Y recordemos que esto no es de ahora, ¿no? Porque incluso Belaúnde Terry fue también terruqueado, ¿no? Fue Claro. también, digamos, tildado de comunista, ¿no? En su momento, en su primer gobierno. Entonces, no es algo nuevo, es algo que se repite y que en este caso no es la excepción, ¿no? Ok, esa es la realidad en Chile, hay que esperar. No sé, yo tengo ahí una sensación de que la izquierda se va a replantear y puede tener mejores posibilidades, ¿no? Pero sin embargo, habría que esperar, ¿no? Porque el tercero que está en este momento casi con 19% es el que va a decidir, ¿no? De alguna forma no tiene una tendencia sumamente definida como las ultras y tampoco como estos libertarios que de alguna forma ya tienen endosado, en este caso al segundo en el proceso chileno. Sí, y sobre todo porque, digamos, el proceso para la nueva constitución chilena fracasó, ¿no? Y fracasó justamente porque las élites izquierdistas, progresistas de Chile, como que, digamos, se fueron muy hacia un costado, ¿no? Y como que la gente ha dicho, carambas, esto no es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Entonces, creo que eso también dentro del proceso de análisis político va a tener un peso importante para esta segunda vuelta, donde si tuviera que, como digo, apostar, sería más por la derecha que por la izquierda. Pero no te olvides que a pesar de que fracasó la constitución chilena por justamente los errores estratégicos de la izquierda, como siempre, ¿no? Igual también sucedió en el Perú, lamentablemente, a pesar de eso, un sector de izquierda moderado volvió a gobernar Chile inmediatamente, ¿no? Que es el gobierno que justamente está saliendo. Así que no hay yo no creo que por ahí vaya la cosa. El tema es el movimiento, el candidato que ha quedado en tercer lugar, hasta dónde tendrá capacidad de endosar voto, ¿no? En realidad ese es el tema, ¿no? Y además que es un candidato que no está muy pegado tampoco a la derecha. O sea, su voto no es una derecha conservadora ni recalcitrante. Puede que de repente también se vaya a la izquierda. Yo creo que el tema está un poco impredecible, ¿no? Así Sí, que esperemos, como dice sí, Juan Carlos. esperemos, y quizá el último elemento que pondría sobre la mesa, que se parece mucho a lo que sucede con el Perú, es el tema de la seguridad y es el tema de la migración. Sí. ¿No? Eso está marcando también, digamos, las preferencias de votos en Chile, ¿no? Y en el caso de Janet Jara, ella es un poco más condescendiente, ella habla, digamos, de formalizar a los ilegales que están en Chile. El tema del crimen organizado allá está tan complicado como está en Perú. Entonces, ese contexto y las narrativas que se desarrollan a partir, digamos, de ese elemento también van a generar, digamos, las preferencias en esta segunda vuelta en Chile, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos con más porque ya de Chile me tiene hasta acá. Porque finalmente ha dicho una situación bien clara. Hay una guía que seguir, ¿no? Como aquí, la gran transformación transformó Humala, ¿no? Que fue para nacionalista y terminó pues la corrupción, terminó el gran poder económico, que creo que es lo que está corrompiendo a la gran mayoría de personas. Ya nadie cree en nadie, ¿ah? Mira, peor estos señores, ¿eh? El Congreso prepara Navidad Dorada con millones de bonos. Este diciembre, mientras el país escucha llamados a la austeridad, el Congreso entregará a cada legislador 46.900 soles. ¿Cuánto? 46.900 soles entre sueldo, gratificación, bono por función, asignación por representación y una tarjeta electrónica de 1.900 soles. En paralelo se van a adquirir 4.500 tarjetas navideñas por un total de 8,55 millones bajo el paraguas de un convenio de bienestar social. Esas tarjetas destinadas a trabajadores congresistas tienen vigencia mínima de 1 año y reglas de uso que las convierte en un beneficio y privilegio. ¿Crees que estas navidades o navideñas o fiestas de Navidad doradas en el Congreso deberían mantenerse, reducirse o eliminarse? Yo creo que deberían compartirse. ¿Para qué se van a eliminar? Para todos, pues. Bueno, pero no es algo nuevo, ¿no? Todos los años pasa lo mismo, Sí. ¿no? Todos los años hay esas tarjetas, ¿Y hasta cuándo? todos los años hay ¿Y hasta esos cuándo, bonos. mi doctor? Bueno, hasta cuando, mira, en realidad Todos los años llueve también. sería positivo si es que la calidad, digamos, de nuestra representación parlamentaria tuviera resultados hacia la población, pero la percepción de la población es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso uno ve y dice, carambas,
todo lo que hacen en contra de nosotros y además van a recibir tremenda cantidad de dinero, ¿no? Pero eso es un refrito. O sea, esto es la de todos, la de todos los diciembres, ¿no? Entonces, ¿qué cambia? Es el titular del día. Mañana todo va a seguir Todo igual. va a ser igual. Y esa es la situación, pero ya tiene que cambiar, pues. O sea, si no decimos nada, va a seguir ya. No, amén. lo que pasa es que la gente lo dice, pero solamente ¿Y se queda quiénes tienen que actuar? solamente se queden dichos. ¿Quién tiene que actuar? No, eso ¿Quién? ya es la sinvergüenzura del Congreso, que al final han perdido todo sentido de poder un poco tener por lo menos la vergüenza, ¿no es cierto? Decir, mira, esta es la realidad de las Navidades del Perú y a mí qué me importa, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Cuánto es el bono navideño de este año? ¿300 soles para todos los trabajadores? 300 soles, sí. Sí, pues. ¿350? ¿Aumentó o no? ¿50 No, centavos más? 300 soles. No se ha modificado. No más, 300 No. soles, sí, pues no es nada, ¿no? Bueno, y también hay otros pues, que reciben un sueldo también, o sea, tampoco hay que destapar el sol, ¿no? No, Con un pero- dedo, hay otros que Pero reciben de un acuerdo sueldo, de acuerdo a la ley, te corresponde un sueldo. hay otros que han ganado pues por No, eso es por negociación con colectiva. negociación Claro, colectiva con y negociación gran colectiva. parte, ¿no? Y hay grandes empresas que también lo hacen igual y son acá pues del Estado también. El mismo Sedapar no pagan agua, no pagan varios beneficios, otros no pagan la luz, tampoco esas cosas que han conseguido algunos sindicatos y que pues también se sabe y tampoco hay que hacer nada, ¿no? Como dice acá nuestro amigo, dice, bueno, ya se puede todos los días, no hay que hacer nada. Y si hay que protestar, pues si quiere hay que decirlo para que lo sepa, esos conchudos de Sedapar no pagan agua. Una vez estábamos haciendo un catastro hace muchos años y acá no tenía medidor. Ah, sí, es que trabaja en Sedapar. Ah, sí, pues qué rico. Y de frente su conexión, ¿qué tal? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa con Mira, esta, lo que con esta pasa, gente? lo que pasa es que hay un dicho que me gustaba mucho y creo que las generaciones de Juan Carlos, Julio en particular, que tenían esta utopía de querer cambiar las cosas, que es algo que estas generaciones no tienen, de Que la sí, cual yo igual. formo parte, es de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción. Pero lo que sucede acá es que protestamos, pero no se genera una propuesta y mucho menos una acción real para cambiar las cosas. Hay una película que tiene un nombre que se llama El día después de mañana. Y yo decía eso a propósito de las últimas protestas. Muy bien, se fue a protestar, murió una persona. ¿Y qué pasó después? Entonces no se trata solamente de protestar, pues, ¿no? Porque si de protestar se tratara, seríamos los primeros en el mundo, los mejores en el mundo. O si va a Se cambiar. trata de generar propuestas y de hacer acciones concretas para hacer cambios reales. De eso se trata. Pero no hay cambios reales mientras que esté el poder tomado y el poder económico tomado pues al Congreso, tomado a lo que es este gobierno, que finalmente que gobierna es el que tiene mayoría en el Parlamento. ¿Y quién tiene mayoría en el Parlamento? Que tiene tomado pues el Poder Judicial, la Fiscalía, tiene tomado todo. Entonces la gente pues lo que tiene que hacer es un gran cambio y ya las generaciones, creo, de la vieja guardia, ya no se puede hacer revolución porque ya dijeron inmediatamente son terroristas y ahora ¿qué hacemos? Entonces seguimos como la generación Z, protestamos, se acabó y ya bueno que siga pues así normal. Entonces me parece que no es dable que sigamos nosotros teniendo esta posición de conformismo, ¿no? Y seguimos pues con nuestros TikTok, seguimos con nuestro convocándonos y se acabó. ¿Cuál es la propuesta? Sí, pues que cambie, hay que moralizarlos. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa sigue Exacto. siendo la vía democrática. Correcto, ¿No? La correcto. alternativa sigue siendo el partido político, porque es el único herramienta e instrumento político que tú tienes para poder cambiar. Pero mire Y- usted, y- salió Pedro Castillo que quería cambiar todo. Sí, ¿Y pero- quién lo dominó? pero Pues el el- poder económico. pero por eso- Cuando no tomemos al poder económico, Pero mientras- jamás vamos a pero hacer mientras nada. no tengamos partidos políticos sólidos que Eso es otra tengan cosa. unas reglas que te permitan hacer ese proceso, no va a haber cambios. ¿No? Esta discusión se trabajó mucho, por ejemplo, en el campo de la lengua y la interculturalidad, ¿no? Ujú. Mucha gente dice, oh, ya hay que tener un país intercultural. Sí, pues hay que tener un país intercultural donde todos nos respetemos, ¿no? Y finalmente, en mismo España, cuando dijeron, oye, esto pasa por tomar el poder. Bueno, vamos. Esto toma Ujú. por querer hacer gobierno, ¿no? Y en ese camino, los catalanes ahorita tienen un espacio político y también un espacio cultural. Bolivia ensayó y fracasó, Ecuador ensayó y fracasó, pero donde de alguna forma sí tiene esa vigencia es Paraguay. Ujú. ¿Cierto? Donde de alguna forma el guaraní es una lengua oficial, pero que también tiene un respaldo de carácter político. Si ese tipo de reivindicaciones se trasladan a algunos ¿Y grupos eso puede cambiar? políticos, cambia la historia, por lo menos O temporalmente. sea, que todos hablen quechua, ¿va a cambiar? No, o sea, el tema es que no es quechua, el tema es la mirada intercultural.
la mirada de cómo realmente los pobres se organicen sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de... O sea, no hay pobres corruptos. O sea, el el tema pobre de- agarra, sube y al el toque tema de los pobres y los trabajadores. prefiere chapar, más vale, ¿qué se llama? Que pampas volando, más vale ¿qué? Lo que pasa Pájaro es que, en mano que cientos volando. lo que pasa es que, digamos, yo no estoy diciendo de que hay que ser conformistas, estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que para que realmente las cosas cambien, no basta solo con protestar. Uno tiene que generar propuestas y organizarse. Y luego de organizarse y generar propuestas, buscar el poder real, el poder concreto para poder transformar en democracia. En democracia. Ahora, hablabas de Pedro Castillo. Pedro Castillo es como una especie de falso profeta, ¿no? Todo el mundo sabía que era un ignorante y quizás su único potencial era que probablemente podía ser honesto. Y a la primera de Abastos lo dilapidó. Y ahí me consta, porque yo estaba en ese tiempo en Lima, viviendo en Lima, y he visto cómo se traficaban, cómo había, digamos, todos estos negociados que después recordarás tú con Salatiel Marrufo ese 7 de diciembre cuando estaba debajo en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que todo explotó y después ¿qué hizo? Con un papel tembloroso como este, ¿qué hizo? Quiso dar Intentó golpe. dar un golpe de Estado. No- En eso terminó Pedro No, Castillo. no teniendo el respaldo de nadie. ¿Por qué? Porque no tenía propuesta, porque no tenía organización Y tampoco tenía formación política. y tampoco tenía Un líder- formación política. un líder Pero sin tampoco fustes, tenía sin- condiciones éticas ni morales. También. Bueno, Correcto. Ese es el otro tema. ya, Ok, el muy bien, pasemos a problema, otra el noticia. tema es que este viejo adagio, el poder corrompe y el temor de perderlo corrompe aún más. Bueno, Arequipa enciende la alarma por la caída del cobre, Dios mío. Hemos tenido del guano, ¿qué más hemos ido? En todo sitio, ahora el cobre. Durante más de una década el cobre convirtió a Arequipa en el motor minero del país, pero ahora la bonanza se debilita, según el informe del Instituto Peruano de Economía. La producción anualizada bajó a 420.000 toneladas agosto del 2025, 2 años seguidos de retroceso que frenan casi una tercera parte del PBI regional y reducen el canon e inversión pública. El desgaste natural de Cerro Verde se suman las minerías ilegales, más extorsiones y la falta de nuevos grandes proyectos, justo cuando 6 iniciativas de cartera podrían sumar más de 8.400 millones de dólares. Arequipa está a punto de quiebre o asegura sus reglas claras, seguridad y diversificación productiva, o arriesga un deterioro silencioso de su economía regional. ¿Cree que las autoridades reaccionarán a tiempo para proteger la minería formal? ¿Generarán nuevas oportunidades en Arequipa? Bueno, La tía más querida. creo que la economía, queramos o no en este momento, fundamentalmente tiene a la fuente de la minería. Y si no la sabemos gestionar, si no la sabemos equilibrar dentro de un proceso en el que vivimos, podríamos tener muchas complicaciones, ¿no? Recuerdo en una de las reuniones que justamente teníamos aquí, decíamos que el Perú tiene mucho potencial para ser el primer productor del mundo, pero faltan algunas decisiones, faltan algunas negociaciones, fundamentalmente también hablar mucho con la sinceridad y de tal forma explicar con la gente y decir, mira, esta es la posibilidad, pero en mejores condiciones económicas. En mejores condiciones y posibilidades que nos permita que esencialmente la minería pueda de alguna forma resolver los grandes problemas de inequidad en el país. Totalmente de acuerdo, porque, bueno, habla de la producción, porque si hablamos del precio, hoy más que nunca los precios están por las nubes. Nosotros si hablamos del oro, el precio del oro hoy en día es el precio más alto de la historia. Y lo segundo, por ejemplo, se viene Safranal. La otra vez me enteraba que no es que estén buscando sacar cobre, ellos saben que ahí hay oro, porque un poquito más allá ya hay minería informal sacando oro. Hay una veta de oro que comienza desde acá, desde lo que es la provincia de Arequipa, sube por la provincia de Carabalí y llega hasta Ica. Esa veta de oro es, carambas, inmensamente rica. Y nosotros, lamentablemente, bien dices, estimado Juan Carlos, como peruanos, no sabemos gestionar nuestra riqueza. Y ahí quizá viene un debate bien interesante que se entrecruza, se entrelaza con la política, que es la minería informal, y que tiene que ver con los titulares de la concesión. Yo me atrevo a decir incluso algo que puede sonar subversivo. Así como hubo una reforma agraria en su momento, ¿verdad? En la época de Velasco, donde el que trabajaba la tierra se hizo dueño de la tierra, algo así tiene que pasar acá. ¿Por qué? Porque cuando Fujimori entra en los 90, ¿no? Lo que hace es agarrar el país y lo cuadricula. ¿Ok? Y regala. Y comienza a llamar a sus amigos para que sean los titulares de esas concesiones. A esos yo los llamo los mineros de salón.
¿ok? Y esos mineros de salón por una bicoca mantienen esas concesiones todos los años sin explotar. Ahora, la gente que está ahí en la zona, obviamente ha visto que en la minería, pues carambas, es la posibilidad que tienen para salir adelante. Pero lo hacen también en unas condiciones, pues, desgraciadas, ¿no? Entre prostitución, entre asesinatos, con malas prácticas ambientales, usando mercurio que contamina los ríos. Entonces, y es interesante porque a la vez esas mismas personas que hoy en día están vinculadas a la minería informal, minería ilegal, son quizá los que en su momento estaban en contra de las grandes mineras. Entonces, en realidad no es que exista un espíritu ambientalista. Yo soy ambientalista de corazón, pero te digo, creo que la gran mayoría de personas no es que tengan una reivindicación ambientalista, sino lo que querían era participar de esa riqueza. ¿Ok? Entonces, en un marco de un Estado constitucional de derecho, creo que tenemos que encontrar una forma para que las personas que trabajan esa tierra puedan realmente formalizarse y aquellos mineros de salón que fueron amiguitos de Fujimori en su momento, pues bueno, habrá que ver la manera cómo se les compensa, pero eso podría hacer que el país sea más viable, eso podría realmente generar desarrollo y no solamente, digamos, ingresos económicos para algunos y que dicho sea de paso no pagan un centavo al Estado peruano. ¿Por qué? Porque el oro se va por Bolivia, como sabemos todos. Así es. Entonces, bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Entonces, parafraseando a Velasco, ¿no? Mina para los mineros. Pero a ver, estamos completamente de acuerdo en lo que manifiestas, ¿no? Y depende pues de la representación política que cambiemos estas condiciones. No te olvides que en el Perú tenemos una política nacional de de minería artesanal y pequeña minería. Ujú. O sea, tenemos una política nacional. Y a pesar de que tenemos una política nacional, el sector encargado, que es el Ministerio de Energía y Minas, no hace absolutamente nada por articular una estrategia para resolver justamente este problema. El tema de los denuncios mineros es un tema que ya se viene discutiendo hace más de 10 años, pero sin embargo en el Congreso de la República nadie lo escucha. Y tiene también sus defensores en los medios de comunicación. La otra noche la escuchaba a Rosa María Palacios justificando de que una empresa minera tiene el derecho de tener 3, 4 cuadrantes de concesión minera, porque los procesos de explotación minera es un proceso de largo tiempo. Que estaba hablando con De Máximo largo Becker. aliento. Sí, que de escuché largo la entrevista. aliento, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Mientras que una gran cantidad de peruanos están trabajando ahí explotados porque los dueños de las concesiones le cobran. Ujú. O sea, no trabajan gratis. Y esa informalidad que tenemos es producto justamente de que los dueños de las concesiones les conviene. ¿Por qué? Porque de esa manera ganan más plata. Y los mineros trabajan en una condición infrahumana. Peor que en la década del inicio de la República, porque no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de seguro, no tienen nada. Correcto. ¿No? Eso por un lado. Y ese es un tema de agenda política que debería discutirse y que se debería presionar a la clase política para que se ponga en agenda y se resuelva. Pero está en agenda, ¿no? Porque este Está en sector ya agenda. tiene una representación nacional. Está pugnando por ocupar un espacio. Claro, está Lo pugnando, importante pero... sería tener el poder, ¿no? Pero ¿quiénes Correcto. negocian? Pues ¿quiénes negocian con la minería? ¿Quiénes son los que hacen las reglas de juego? A ver, ¿Quiénes son? A ver, dos cosas. Estos son pues los que, Claro, los que han pero- hecho, pero dos cosas y no ahí, que no ¿no? sepan negociar. Ellos han negociado pues bien, recontra bien para su beneficio. ¿Pero acaso negocian para el beneficio de todos los peruanos? Negocian pues para el beneficio de ellos. Por eso acá el doctor Alonso dice, pues lo han cuadriculado. Claro que sí, hay todo Arequipa está, hasta la Plaza de Armas está ya pues concesionada. Y la mina Zafranal, de lo que ha concesionado tenemos información de que pues no le pertenece, porque ha perdido hasta el juicio con relación que es del gobierno regional y ahora pertenece a una comunidad. Y o sea que, ¿dónde va a operar? Si no, No, ni perdón, siquiera es pero suyo. discúlpame, Una cosa es la concesión de la los libre. denuncios mineros no son sobre la superficie, son O sea, sobre el una cosa es la subsuelo. concesión, otra No, cosa o es la sea, propiedad. Pero no, eso- no van a entrar. pues, Pero bueno, tampoco. para terminar rápidamente la idea, ¿no? En estos momentos se está formulando la política nacional de minería en el Perú, Ujú. ¿no? Y lamentablemente, el día jueves ha habido un taller acá en Arequipa, he participado. De las universidades de Arequipa solo ha participado la Cato.
Ok. la Universidad Católica Santa María. No ha estado la UNSA, no ha estado la San Pablo, el resto, nada. De los gremios no ha habido ni uno. De las instituciones públicas no ha habido ni una. Del gobierno regional ha habido un patita que estaba ahí asustado queriéndose meter debajo de una mesa. O sea, así vamos a construir una política nacional de minería. O sea, ese es el problema, que tampoco nos compramos el pleito y no participamos donde deberíamos estar en el momento que deberíamos estar, ¿no? Entonces, naturalmente que si no se hace una buena incidencia esa política nacional de minería, va a ser cualquier cosa menos una política nacional. Sí, además recordemos que en el caso de lo que es la pequeña minería y minería artesanal, esa competencia fue transferida en el marco del proceso de descentralización. Y hay un, digamos, un elemento que hace que el proceso de descentralización sea irreversible. Así es. Entonces, la norma que salió a propósito de lo que pasó en Patás y todo eso, en realidad es una norma inconstitucional, pero ningún gobierno regional ha dicho, oye, un ratito, aquí planteemos un conflicto competencial porque es una papa caliente. Tan ¿no? inconstitucional como el hecho de que el gobernador regional haya entregado Tía María al Ministerio de Agricultura, porque eso también es revertir Tía María o perdón, Majes. Ahí no, el proyecto Majes. ahí, digamos, podemos hablar de eso. Yo creo que eso fue algo importante para Arequipa que ha permitido viabilizar, digamos, la puesta a punto de la primera etapa de Majes Iguas con el gobierno de Japón, pero podemos hablar de eso después. Pero quería terminar el tema de la minería. Entonces, primero que creo que hay diferentes, digamos, realidades respecto a la minería artesanal. En el caso de Arequipa, no es lo mismo que el caso del norte, donde hay crimen organizado. Acá, efectivamente, hay violencia, pero no existe, digamos, el nivel de criminalidad inserto dentro de los denuncios mineros, dentro de las concesiones. Dicen, estamos a punto, dice. Madre de Dios es una cosa totalmente diferente. Entonces, yo creo que lo que se necesita, si bien es una política nacional, son políticas en función del territorio, porque las realidades son absolutamente diferentes y la competencia respecto a la minería artesanal y pequeña minería fue descentralizada. Y los gobiernos regionales deberíamos tener, digamos, la capacidad para poder plantear propuestas verdaderas en términos, digamos, de solucionar lo que acabo de decir que es la madeja del asunto, que son los titulares de la concesión. Mientras eso no se resuelva, lo demás es lo de menos. Incluso cuando dicen, bueno, hay que resolver, ¿tú crees que la gente que está ahorita viviendo de sacar oro en Carabelí, viviendo de sacar, digamos, oro en Cayoma, va a dejar de estar ahí? No, pues lo van a defender con su vida. Y mientras no tomemos en cuenta eso, y también, ojo, lo que estoy diciendo es en el marco de un Estado constitucional de derecho, reconociendo a los titulares de la concesión, buscando una manera de compensarlos, no vamos a encontrar una verdadera solución y todo van a ser simplemente discursos, ¿no? Mientras no veamos que la causa del problema es esa. Ojalá que encontremos alguna salida para que sigamos nosotros pues desarrollando más nuestra economía en la región sur fundamentalmente y Arequipa que de alguna forma capitaliza todas esas actividades mineras. Muy bien, ahora sí No, iremos. a ver, pero antes de eso, ciudadano, tranquilo usted. Mira, Me quiere contar explicación, a ver, cuéntame. ahorita Cerro Verde tiene una cartera de 2.100 millones de soles para lanzar optimización Cerro Verde, que va a ir desde el 2026 hasta el 2032. Y naturalmente con esa optimización de Cerro Verde, nuevamente se va a duplicar la producción de cobre. Así que no te pongas triste, plata sí va a haber, maestro. El tema es cómo la invertimos. Claro, cómo le invertimos y cómo también le decimos a la población que el canon no es otra cosa que el 50% del impuesto a la renta, Exactamente. que mucha gente no lo sabe y piensan que eso es como que una especie de regalo de las mineras. Bienvenida a la inversión, pero también carambas, pues seamos un poco más patriotas, seamos un poco más peruanos y hagamos que esa inversión que en buena hora viene también retribuya de una manera significativa cuando hay altos precios como los del día de hoy. Bueno, el tema del canon es otra situación, ¿no? Yarabamba tiene todo el canon de Arequipa y ¿qué hace? Nada. Municipalidades no gastan el canon, o sea, quieren más plata y no gastan. Ese es otro Entonces, trauma. le regalamos a los mineros, Ese es a otro, las ese es mineras. otro trauma. Gobierno regional tiene el canon y dice, no tengo plata y lo gasta. Sí,
Sí, Eh, estamos entre los primeros. El gobierno regional de Arequipa, si tú entras a la página de transparencia del MEF, En estamos números. entre los primeros en ejecución presupuestal. El problema es en qué gastamos, ¿no? Mira, la Universidad de San Agustín tiene Sí, una también, parte de también, Cano Minero. también. De hecho, que la universidad se ha reposicionado en todo lo que es un Se Investiga, haciendo muchos artículos, pero cuando tú empiezas a mirar el impacto de esa investigación, ese impacto es casi básico. Totalmente de acuerdo. Y no hay impacto social, no hay impacto económico. Entonces, así como el canon minero de la universidad se gasta en revistas y artículos indexados, acá en Arequipa el canon minero se gasta en canchitas, en callecitas, en cosas que no tienen mayor trascendencia en el impacto del desarrollo económico. Bueno, de eso hablaremos en otro momento que me parece importante. Ahora sí vayamos al tema central, que es el tema preelectoral. Estamos ya viviendo una fase preelectoral en el Perú. Este fin de semana ha habido movimiento en todas las tiendas electorales, ¿no? Tanto de las derechas, de las izquierdas, de los ultras y los conservadores, del centro, pro centro, de los que no creen en este tipo de posiciones, pero sin embargo todos están en movimiento. Y la idea es ver hacia dónde vamos, ¿no? Realmente cuál es la mirada en el Perú. O sea, ¿dónde están realmente las tendencias centrales, ¿no? Como que de pronto tenemos 4 o 5 candidatos, ¿no? Entonces empezaremos un poco, ¿te parece? Sí. Analizando lo más complicado que ha habido este fin de semana, que es Alanoca, que fue desembarcado, ¿no es cierto?, como candidato de las izquierdas, ¿no es cierto? O sea, ya no es candidato, ha perdido en el proceso primario, ¿no?, de 36 a 32 votos. ¿Qué es el futuro de la izquierda? ¿Cómo lo ves? Bueno, Nuevo Perú, que es donde Alanoca forma parte, es quizá el partido más institucionalizado de las izquierdas, con JP, ¿no? Desembarcada Alanoca queda Sánchez, Roberto Sánchez, el actual congresista que está con Juntos por el Perú y que, como si fuera una especie de demiurgo raro, Castillo le ha puesto la mano encima, ¿no? Entonces las fotos de Sánchez ahora aparecen con Castillo y su sombrero chotano. Quizá, digamos, si tuviera que ver un candidato de izquierda, ¿no?, sería en este caso el de Juntos por el Perú, ahora que Alanoca ya no está. Pero hablando de izquierdas y derechas, yo tengo una... Este datito dice, bueno, Dime. ya está Roberto Sánchez será el aspirante a sesión presidencial junto a Analí Cárdenas, primera Analí Cárdenas, vicepresidenta, ajá. Brígida Curo, segunda vicepresidenta, y desde prisión Pedro Castillo encabezará la lista de senadores. Eso, claro, eso es un poco como ¿Ese es un chiste o qué? Eso es un poco como lo de Martín Vizcarra, ¿no? Ya. O sea, Martín Vizcarra está inhabilitado, pero endosa los votos a su hermano Mario Vizcarra. Pero lo que quería decir antes de pasar a eso era que mi hipótesis es que las personas no son de izquierda. En realidad son anarcocapitalistas. Tú cuando vas a, no sé, al Avelino, o cuando vas a ver Carabelí, que yo he viajado un par de veces, la gente lo que quiere es plata en sus bolsillos y son netamente individualistas, son anarcocapitalistas. Lo que pasa es que la izquierda la relacionan con una necesidad de reivindicación nacional. Y creo que el peruano todavía sigue, digamos, arrastrando ese trauma de haberse sentido sometido, haberse sentido robado, ¿verdad? Entonces, el que pueda capitalizar ese sentimiento que tiene el peruano en general, estoy hablando en el pecho, es el que puede de alguna manera hacer que esos votos se encaucen. Porque no es que exista una, digamos, una postura ideológica ni siquiera respecto a lo que significa ser de izquierda. Si tú le preguntas a una persona, digamos, de a pie, si quiere compartir, digamos, su propiedad con otra persona, te va a decir que tú estás loco. ¿Qué te pasa? Te va a decir. Entonces, a lo que voy es que el que logre un poco lo que quiso hacer Antauro, ¿ok?, equivocado o no, su padre ya medio rayado cuando hablaba que vamos a conquistar, ¿no?, con la espada y el falo, ¿no?, y los cobrizos al poder. Bueno, esa narrativa, que es un poco más étnica nacionalista, creo que es la que calza con el sentimiento del peruano en general, ¿no? Porque el peruano y el sur no creo que sea ideológicamente, esa es mi posición, puede ser que me equivoque, ustedes me corregirán, sea de una izquierda, porque ni siquiera tienen formación de izquierda, las actuales generaciones, te digo, ¿eh? Y las anteriores tampoco. Puno, cuando uno va a Puno, ¿qué es lo que ve? Ve emprendimientos a todo dar alejados del Estado, anarquía pura. Ahí no existe Estado, y si hay Estado lo queman al alcalde, ¿verdad? ¿O me equivoco?
y capitalistas por lo que quieren es colque, lo que quieren es plata. Cuando trabajaba en una ONG, nosotros estuvimos haciendo un acompañamiento a unas comunidades que tenían dentro de su propiedad comunal presencia minera. Y logramos entablar, digamos, una negociación positiva para ellos. Cuando recibieron la plata, nosotros dijimos, bueno, hagamos pues un proyecto comunal, que nos repartimos la plata entre todos, unos bajaron a la ciudad, se compraron su combi, en buena hora para ellos. Yo no creo que la identidad, digamos, del sur sea necesariamente ideológica de izquierda, sino anarcocapitalista, pero con un sentimiento de reivindicación nacional patriota que está ahí a flor de piel. Puede ser una lectura, ¿no? Pero sin embargo, yo sí consideraría que existe una tendencia de la izquierda, ¿no? Pero no de repente ideológicamente en el modelo clásico, ¿no? De buscar el comunismo, de repartirnos, de ir contra la propiedad privada, sino fundamentalmente centrada en el bien común, ¿no? De cómo todos de alguna forma disfrutamos de lo que es el Estado en particular y de alguna forma cómo podría representar lo que nosotros al otro lado llamamos la calidad de vida. Cómo tener una mejor calidad de vida. El buen vivir, el ser buen de vivir, ¿no es cierto? El buen vivir, cómo trabajar el bien común. Pero ya se lo ha replicado pues al doctor Alonso, le he dicho, en esa comunidad nomás, en pequeño, lo que ha pasado, y en grande va a ser finalmente, bueno, no, hagamos la carretera, no, dame la plata para mí, haz tú la carretera. Y eso va a pasar porque... el modelo aymara y el modelo quechua no necesariamente es eso, ¿no? Por ejemplo, los aymaras se han ido a Tacna, y en Tacna han tomado los mercadillos de todo lo que es la zona de Tacna. Pero en el fondo que ellos crecen comunitariamente, se colaboran comunitariamente, avanzan comunitariamente. No es que cada uno, ¿no es cierto?, es como en el modelo clásico, dice, a mí no me interesa que te interese a mí pues te exploto a lo mínimo. O el no modelo interesa, Unicachi, ¿no? en Lima, ¿no? O el modelo Unicachi, ¿no? O sea, no es el modelo de los banqueros del Perú, ¿no? Donde al final al que está en la banca o en el cajero, ¿cuánto le pagan? 1.400 soles. ¿Y cuántas son las ganancias del BCP? ¿Cuántas son las ganancias del Interbank? ¿No es cierto? Como este argentino, ¿no es cierto? Que dicen, aquí no buscamos la equidad, tampoco la igualdad, ¿no? Sino más bien habría que alentar que haya diferencias, ¿no? Y las diferencias nos van a juntar de alguna forma, que es justamente el modelo que plantea, ¿no? Entonces yo creo que sí, en el fondo, esas izquierdas que hoy día podían representar han perdido la oportunidad. Mira, y lo otro es... Yo no creo, por ejemplo, sinceramente, que JP puede representar a esa tendencia en este momento contra el sistema, contra el poder político que predomina desde el Congreso, ¿no? Mira, lo segundo es que en el caso, digamos, de JP cuando estaba Verónica Mendoza, porque estuvo en JP al inicio, ¿no? Era, digamos, esa izquierda progre, donde, digamos, los derechos de las comunidades LGTBIQ eran parte de su discurso político, donde el tema de los derechos sexuales y reproductivos era parte de su agenda. Y cuando tú ves, digamos, a la población, eso no les importa, es más, están en contra de eso, porque la identidad peruana es netamente conservadora. Entonces, yo creo que hay varios elementos que me hacen pensar que, insisto, ideológicamente las personas no son de izquierda, lo que necesitan es una figura que pueda reivindicar ese anhelo nacional de sentirse peruanos de primera categoría en su tierra peruana, en este suelo peruano. También. Claro, está bien, pero es que no se trata de que todos sean de izquierda, y tampoco no significa que ser de izquierda obligatoriamente tienes que ser marxista-leninista, maoísta o trotskista, etcétera. No. Actualmente, por ejemplo, en Europa la izquierda es la socialdemocracia, ¿no? Entonces, y no, definitivamente la izquierda socialdemócrata no es, pues, no es ni marxista ni leninista, es una tendencia que va más que todo buscando generar las condiciones para el buen vivir de las personas, o sea, se centran en mejorar la calidad de vida de las personas, mientras que la derecha se centra fundamentalmente en la empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, el concepto de izquierda ha cambiado. Y por otro lado, no te olvides que vivimos en una democracia representativa, donde naturalmente los líderes son los que ponen la dirección política y el pensamiento ideológico. Y los que apoyan ese movimiento
¿Qué es lo que ponen? Ponen la esperanza en que aquellos que han recibido su voto les resuelva su problema. La democracia representativa siempre ha funcionado así. Entonces siempre hay sectores ideologizados de dirección política, etcétera. Eso sucede en la universidad, eso sucede en el sindicato, en la comunidad campesina o en cualquier tipo de organización social, existe eso. Entonces, no podemos querer estar pensando de que obligatoriamente todo el que vota por un candidato que se declara o que su posición ideológica se plantea de izquierda es porque todos son de izquierda. No es así. Es como en Chile, ¿no? Chile ha votado, más de la mitad de Chile ha votado bueno, una gran mayoría ha votado por la izquierda, pero eso no significa que todos son del Partido Comunista, de donde es afiliada la candidata. Claro, el tema son las propuestas que de alguna forma embandera, ¿no? Yo creo que el próximo proceso electoral va a estar en un partido de la derecha en el Perú, ¿no? Porque la izquierda está totalmente debilitada en este momento, ¿no? O sea, Alanoca para mí de alguna forma representaba un voto étnico fundamentalmente. Exacto, ese era ¿no? su valor. Que era el valor coincido. que la gente de Puno ha protestado contra Dina Boluarte, ha resistido, se han ido hasta Lima en caravanas. Esa gente ahorita está desmoronada políticamente, ¿no? No va a votar porque es ahorita el candidato que ganó. No creo que se sientan cerca. Probablemente esa gente va a virar probablemente a un candidato más cercano a ellos, que sería Johnny Liscano, ¿no? Que aparentemente por ahí puede encontrar, pero que tampoco representa, ¿no es cierto?, el sentido racial que de alguna forma tiene el quechua la aymara, ¿no? Entonces, Correcto. de alguna forma la tendencia mía era que Alanoca podía haber capitalizado Puno, Moquegua y Tacna, que es esencialmente también voto puneño. Y probablemente un sector de Arequipa, y con eso tenías más que suficiente para entrar a la segunda vuelta. Y la izquierda se perdió esa oportunidad, no lo va a tener. Totalmente de acuerdo, y creo que por ahí va mi análisis, ¿no? O sea, aquel candidato que logre, digamos, captar ese sentimiento del peruano que quiere sentirse peruano en su tierra, ¿no? Es el que puede tener, digamos, mayores posibilidades. Y ojo, esta, entre comillas, diatriba que hago hacia la izquierda no quiere decir que yo esté apoyando a la derecha. O sea, la derecha en el Perú es una desgracia. Como bien decía Julio, es una derecha bruta y achorada, ¿no? Y es muy perversa para el país, ¿no? Por eso creo que políticamente estamos en un momento en el cual no tenemos liderazgos verdaderos, ni de izquierda ni de derecha, y eso hace que también no haya verdaderas organizaciones políticas. Hablaban acerca de la democracia representativa. Me parece que nosotros, digamos, estamos asistiendo al fin de la democracia representativa. Cuando Gramsci escribe este libro, El Nuevo Príncipe, recordarán, decía, ¿no? Ya no es el príncipe de Maquiavelo, no es el partido político. Ya, me parece que estamos entrando a un momento en el cual las democracias representativas están agonizando, ¿ok? ¿Qué va a surgir? No lo sé, pero el tema digital, el tema, digamos, de los medios digitales, de la comunicación digital, creo que va a comenzar a marcar un derrotero diferente de cómo entendemos la política y de cómo hacemos política aquí en el Perú y en todas partes del mundo. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Porque si tú ves en este proceso que se está dando, donde se supone que todos los partidos políticos están movilizándose y donde se debería entender, pues, que en todas las principales ciudades del Perú debería haber fervencia electoral en cada organización política por elegir sus representantes, porque estamos hablando de una democracia representativa, no está sucediendo. Correcto. ¿Y por qué no está sucediendo? Porque lamentablemente los partidos políticos están completamente desvinculados de la realidad nacional, de la problemática del ciudadano común y corriente. Por lo tanto, el ciudadano común y corriente no se siente identificado y menos representado. Correcto. Y por lo tanto, simplemente no pone atención en este tema, ¿no? Y hay otras formas donde se está organizando la población, ¿no? A través de las redes, por ejemplo. Esto de la generación Z, ¿qué cosa es? Simplemente una voluntad de expresarse. Y sin embargo, de una u otra manera logró poner en jaque a Dina y en estos momentos pone nervioso al fujimorismo al extremo de que el señor Rospigliosi se reúne con los mandos policiales de la región policial Lima como si él fuese el ministro del Interior y sale a decir, estamos
estamos coordinando para reprimir la marcha, ¿no? O sea, en ese extremo estamos, ¿no? En ese extremo estamos. Entonces, en estas condiciones hay nuevas formas de expresión, hay nuevas formas de organizarse, hay nuevas formas también de movilizarse y los partidos políticos no están entrando. Y mientras que no entren, vamos a tener siempre un presidente de la República que no representa a quienes dice representar y vamos a tener un Congreso que tampoco legisla para lo que debería realmente legislar, que es los intereses nacionales y no los particulares. Bueno, Totalmente de acuerdo. Solo pongo un caso chiquitito. Lo que pasó hace poco en Bangladesh. Se acordarán, ¿qué pasó? La generación Z salió a las calles, quemó el parlamento porque les estaban cortando el internet. Entonces dijeron, con mi internet no te metas. No te metas con mi internet y se tumbaron al gobierno. Pero eso, si sube el pan, sube el agua, las cosas, eso no hay problema. La cosa es el internet. Mira, por lo menos lo que ha pasado en Bangladesh Pero esa es la tendencia. es un indicador. Es la tendencia. ¿No? Es un indicador. Es la tendencia. Y como la tendencia también, no sé si será el porcentaje exacto, pero las elecciones, 20 o 30% votan en blanco, votan nulo. Es una indiferencia. Una gran cantidad de personas que no les interesa. Es que no creen en ti, pues, candidato, no creen en nadie ya, porque nadie cree que el alcalde, que el regidor, que va porque hacerle el bien a su pueblo y porque el pueblo me lo pide. Ya nadie cree en nadie. Y la persona va a decir, salga quien salga, yo voy a tener que seguir levantándome temprano, seguir haciendo mis cosas, seguir trabajando. Pero ¿bajo qué condiciones? Usted va y le pregunta, cambio de constitución, que es un disco rayado. ¿Y qué parte de la constitución quiere que cambie? No sé, todo, de las concesiones, de las minerías. Y hay mucha gente que no sabe nada, pero lo único que tiene en la cabeza es cambio de constitución. Y más nada. Y ya se cambió 60 artículos de la Constitución. Y nadie no dicen nada. y no nos dimos cuenta. Y lo peor que están legislando para que siga habiendo más delitos y más cosas. Pero lo que no cambia es de que los grupos de poder económico siguen siendo los mismos. ¿No es cierto? O sea, ahí estamos de acuerdo. De la inequidad en el Perú se lo siguen llevando algunos bajo la cosecha de este proceso. Eso es lo que no cambia. Bueno, quiere tumbárselos usted al poder económico. No, pero si esa constitución. Pero quiere tumbárselo al poder económico. No, es que, entonces, ¿qué hacemos? Es que el poder económico está, o sea, se lo tumbamos a Gloria y a todo su monopolio, al licor y todo su monopolio, a los Intercor y todos los demás. Los tumbamos. No hay que tumbarse. Lo que hay que hacer es abrir más el mercado y vengan más personas para competir. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los bancos, ¿no es cierto?, te meten tremendos intereses cuando en el mundo, tú te vas a cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, los intereses están por debajo de 7 y 8. Acá está en el 11 y el 12% anual. ¿Y quién es el que controla eso? Un par de 4 bancos. Si tú tuvieses en el Perú por lo menos 10 o 12 bancos compitiendo con las mismas características, las condiciones serían distintas. Si tú tuvieras en el Perú muchos alicorpos, ¿no es cierto?, haciendo actividades económicas, probablemente la competencia podría mejorarse y en mejores posibilidades. Ese es el gran problema. Totalmente. La Constitución debía estar girado y mirando en ese sentido, no necesariamente en el otro sentido que la derecha nos hace creer, oye, la Constitución es esta, pero todos caemos en ese discursito de que aparentemente nos dicen, oye, el caviar, el de la izquierda, el de la derecha, pero todo está en statu quo y nada cambia en el Perú. Totalmente de acuerdo. Te pongo un caso para tratar de entrelazar las cosas que estamos hablando, ¿no? El caso de Cementos Yura. Cementos Yura es una gran empresa arequipeña en buena hora, mis respetos. ¿Quién ha venido? ¿De otra empresa cementera también ha venido? No, pero ¿qué es lo que pasa con Cementos Yura? Tiene la concesión de toda la zona del cemento pozolánico, ¿no? Sí. Y de la materia prima. Y no pueden entrar a competir otras porque ellos son los que ya tienen toda la concesión. Entonces, y solamente tenemos a ellos. Igual que la telefónica, ¿no? Exacto. O lo que pasaba con las AFPs. O sea, la gente de la derecha ¡ay, la libertad, el libre mercado! ¿Qué dedo me chupo? Si hemos estado viviendo en una pequeña oligarquía monopólica que ha tenido el poder de este país, y ahí yo sí coincido contigo, y eso sí tiene que cambiar. Pero para que realmente cambie, no puede ser con Pedro Castillo a la cabeza, que me disculparán, pero es un maldito ignorante, es el falso profeta. ¿Y en qué terminó? Triste, pues, lamentable por los peruanos que creyeron en él, pero se necesita organización. Se necesitan propuestas verdaderas para realmente hacer un cambio de verdad y que no pasen esas inequidades. Claro, eso tampoco no lo va a hacer la derecha. La gente tampoco, de Porqui no lo va a hacer. La gente de Porqui lo único que va a es reforzar que estas pequeñas oligarquías sean más poderosas y planteen. De pronto, pues aquí la tendencia era derecha-izquierda, ¿no es cierto?, que de alguna forma podía polarizar el discurso de la población. Ahora la derecha le ha derrotado a la izquierda. La izquierda no va a hacer nada.
probablemente en esas ideas un poco progresistas de querer mejorar algunas tendencias como tal. Yo creo que en este momento, otra vez estamos en open, en cero, y ahora sí yo creo que van a salir muchos grupos, ¿no? Y por ahí el APRA podría ser probablemente una propuesta de ese discurso antisistema, un poco más... Bueno, Ojalá que no suceda lo que ha pasado con Alanoca, ¿no? Bueno, tiene 15 candidatos, ¿no? Para Claro, la lista está de 15 dentro del APRA. Pues, tiene que poner de acuerdo adentro. Bueno, es la democracia interna, Ah, ¿no? ya, El APRA ciudadano, yo siempre, no puedo decir siempre ha nada. tenido ese ejercicio democrático de elegir a sus Ah, representantes, está bien, está aunque bien. Hay después pluralidad, hay las vacas pluralidad. sagradas terminan cambiando las cosas. Pero bueno, mira, lo cierto es de que tenemos un serio problema, ¿no? Y es el tema de la gobernanza y la institucionalidad en el país. Como se están llevando las cosas, como se está enfocando y como está caminando el proceso electoral, yo considero que no vamos a tener un nuevo gobierno que realmente tenga el respaldo y la credibilidad de la población. Y naturalmente el Congreso de la República va a ser otro desastre. Y eso va a suceder, ¿por qué? Porque estamos yendo a querer resolver los problemas con los mismos partidos políticos, con los mismos, con las mismas prácticas, con los mismos vicios, ¿no? Antes eran 12 partidos políticos con dueño, ahora son 40 y tantos partidos políticos con dueño. Correcto. O sea, esa es la verdad. O sea, y a las finales no son partidos políticos, son organizaciones que responden a un grupo de personas o a una persona o a una familia. Y quizá lo único que ha cambiado y no nos hemos dado cuenta suficientemente es que ahora hay una bicameralidad y que el poder ya no es un poder, digamos, que va a estar sentado en un presidencialismo, sino va a estar en el Senado, ¿no? Y Pero ahí ¿cuál va a estar el verdadero pero, poder. discúlpame, ¿cuál presidencialismo? ¿Actualmente existe presidencialismo en el Bueno, Perú? no, porque realmente lo que hemos vivido es una, entre comillas, dictadura del Congreso, ¿no? Claro, A porque ver, yo te pregunto, ¿tú sabes por qué el señor Rospigliosi se ha ido y ha juntado a los mandos militares, policiales de la región Lima? porque puede. No porque puede. Ese es un mensaje clarito que le han dado a Somos Perú. Oye, por si acaso, lo que mandamos acá somos nosotros y no ustedes que están queriendo aprovecharse de la torta. O sea, esas acciones no son que el señor Respigliosi se equivocó, que es antidemocrático o que ya le ganó ya el fujimorismo y le ha carcomido el cerebro y ya no le permite pensar bien. No, son señales políticas que orientan las cosas. Esa es la verdad. Totalmente de acuerdo, Fernando. Sí, sí. Y, o sea, me refería, digamos, a ver, que claro, todos los cambios no son de la noche a la mañana, son procesos, ¿no? ¿Cuándo comienza a tomar tanta fuerza el Parlamento? Cuando Fuerza Popular no lo pierde las elecciones con PPK, ¿verdad? Y ingresan 73 congresistas, ¿no? Sí. ¿Y qué dice Keiko? Bueno, voy a gobernar. desde el Parlamento. Y ahora el jaque mate, ¿no? En el tablero de ajedrez es la bicameralidad. Entonces, con eso, como dirían Wright, el presidente está muerto bien muerto, ¿no? El presidencialismo ha terminado de morir con estos cambios constitucionales que se han dado. Así es, porque si se disuelve, lo único que se puede disolver es la Cámara de Diputados. Exacto. Y no, y al único que puedes votar es al presidente de la República. Los senadores son inamovibles. O sea, son los sagrados inamovibles que van a haber en la democracia peruana. Eso es la verdad. Claro, y ese modelo ya lo hemos vivido. Sí, pues antes de los 90... Es así el modelo con el que han gobernado los compañeros apristas. Y que han sabido más bien... No ha sido la manejar bicameralidad anterior, no era tan, parlamentarista como la actual. En la actual les han dado ya poderes en exceso. En el Senado anterior era más flexible y siempre se mantenía ese modelo presidencialista en el Perú. Actualmente ya con este Senado ya no existe presidencialismo, es una dictadura parlamentaria, eso está claramente definido. Entonces, no, en realidad no podemos comparar, y menos todavía vamos a poder comparar la clase de senadores que teníamos. Eso ¿no? también. Claro, la tendencia que podía cambiar esa correlación es la tendencia del proceso que vivimos juntamente con los de FREPAP, ¿no? Donde todos los jóvenes por chacotería marcaron el FREPAP
y eligieron un sector sin ningún tipo Ese de es súper identidad. interesante. ¿Ah? Ese modelito podría replicarse. No, y podría súper voltear el- súper interesante porque yo no he visto algún estudio de eso, pero amerita hacer un caso de estudio. Porque ¿qué pasó? Comenzó por internet, por el Facebook, por el Instagram, por el pescadito, por el pescadito. Oye, metieron no sé como 6, 8 congresistas. 8 congresistas metieron. Esa es la tendencia, ¿no? Y- Hay que meter más pescaditos en el Senado. O sea, no, pero ese es el nivel de nuestra democracia también, ¿no? El nivel de nuestra democracia es. Por eso también es interesante cómo los actuales políticos agarran lo que era antes denostaban, ¿no? Les decían, no sé, como a López Aliaga, Porky. ¿Qué ha hecho? Ah, pues yo soy Porky y ahora es un chanchito y sale con su chanchito. Vizcarra, Lagarto. ¿Qué hizo? Hasta que sacó su lagarto y es recontra popular. Ahora la Susel Paredes, la tía Labubu. O sea, es la civilización del espectáculo llevada al espacio político, ¿no? Y dispersada y difuminada por el internet, ¿no? Total, eso es lo que estamos viviendo, una democracia digital, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo y no creo que vaya a cambiar porque esa es la tendencia. Bueno, esa es la situación actual en el Perú, ¿no? Pero sin embargo, vamos a seguramente lamentar de acá a 5 años casi las mismas características del que decimos, ¿no? Castillo a quién representa, ¿no? Boluarte a quién representa. Fujimori sigue siendo el modelo imperante al que de alguna forma queremos desaparecerlo, pero lo fortalecemos más. ¿Por qué? Porque no existen propuestas. Pero lo Si tú- cierto es que también el fujimorismo ha perdido bastante base popular, ¿ah? O sea, no es que también va a tener la misma fuerza que ha tenido en las elecciones anteriores. Pero con la dispersión. Yo más atención le pondría al inefable de Porky, ¿no? A ese tipo sí le tendría que poner, porque es un sinvergüenza caradura que te miente, pero con la concha más grande del planeta, hermano, y no le entran ni balas. Porque la gente, en vez de estar viendo lo importante de la política, está viendo los TikToks. Y cuando tú ves el TikTok, el pata tendrá un buen marquetero, vende su cara de Porky, baila con los chanchitos y demás. Lo trajo a este streamer, Speed, no lo hizo subir al balcón del Palacio Municipal. Sí. Y decenas de miles de personas, quizás estoy exagerando, pero bastantes personas estuvieron ahí mirando, o como cuando llegó este alcalde de Lima, el de los dibujitos, creo El que de es Ate. el de Ate, no había gente corriendo detrás de él como si fuera una especie así de celebridad. ¿Y por qué? Porque lo que hace es sentarse como nosotros hoy en día, quizá por acá hay algunos políticos próximos a salir a la palestra, ¿ah? Y comenzaba, y salía en un podcast. O sea, esa es la democracia que vivimos hoy día. Y los que sepan utilizar esas herramientas nuevas son los que van a ser nuestras autoridades, para bien o para mal. Ya tienes uno en su caballa y un gordito que... Roberto Muñoz. Bueno, hay varios acá. Que están tratando, sí, sí. El mismo sí, alcalde de Caima, que de alguna forma quiere entrar a ese espacio. Ujú. De ¿No? José El Valle alto también. el de También. Alto Todos, Cerralde, casi todos, casi ¿ah? todos. ¿No? Solamente falta el gobernador ahí. Sí, pero esa es la realidad que vivimos hoy en día respecto a la política, ¿no? Al mismo presidente Yeri, ¿no? Ahí bailando. Oye, veía ayer las encuestas, no sé, bueno, unos dicen que son encuestas truchas y hay antecedentes, que las encuestas son manipuladas y tal, pero la capacidad que está teniendo Geri para poder salir, ¿no? Justamente en estos nuevos medios de comunicación y estar bailando y de pronto adoptar un perrito a la mitad de la noche, lamentablemente eso es lo que pega hoy en día. Y es, 58% de aceptación. imagínate, y eso es lo que hace finalmente que las personas que no tienen mucha conciencia política, sumado a la indiferencia que se tiene respecto a la clase política, al que tiene su mejor TikTok, posiblemente es al que le vayan a dar su voto. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad que estamos viviendo. Bueno, pero que vaya con algún mensaje, ¿no? Que vaya con algún mensaje ese TikTok, porque no te vas a leer pues todo su plan de gobierno, que es un copy-paste creo de todos los planes de gobierno, porque ya nadie va a analizar planes de gobierno, ¿no? Léete las 50 o las 20, 30 hojas
casi creo que ya nadie se dedica a ver esos planes de gobierno, pero que sean instructivos, pues estos TikTok que hacen bueno, que les iba a decir comediantes, ¿no? Primero fueron Hay comediantes también, sí. Carlos Álvarez, ¿no? También está por ahí. También. Bueno, primero estaban los amigos, los cómicos ambulantes, ya de moda, ahora son los tiktokeros. Ujú. Bueno, así está la situación de estos amigos políticos que ya casi creo que gran porcentaje de las personas ya no cree en ellos. Y qué triste, ¿ah? Qué triste realidad la que vamos a vivir en estas elecciones, y más aún pues con lo que ni siquiera le aseguro que el 100% de los que van a votar no saben que el Senado va a ser absolutamente inmaculado, no inmaculado, sino inamovible, intocable, y que pues van a ser ellos los que finalmente van a decir al presidente lo que tiene que hacer. Y que incluso son 60 senadores, ¿verdad? 30 por región, porque también hay 4 para Lima, más el por extranjero, Callao y Lima provincias, y 30 por distrito único electoral. Tú sales a la calle, preguntas, no van a tener la menor idea de qué se trata. Y vas a tener, como ya muchas personas han dicho, una tremenda sábana. Son 10.200 candidatos que se van a tener para las elecciones nacionales. 10.200, entre presidentes, vicepresidentes, diputados, senadores y parlamento andino. O sea, ya pues es una cuestión distópica lo que vamos a tener ahí, ¿no? La semana pasada habían oferta de candidatos para ser senadores y diputados, porque esta semana está acabando las primarias y tenían que hacer. Y de verdad que en cada partido aquí han estado suplicando si querían o no ser diputados. Claro, hay más espacios que políticos en estos momentos, ¿no? Y realmente ha sido una cosa de Ripple, ¿no? Hay partidos políticos que no tienen militantes. Claro. Y ahora en la lista de los diputados y senadores por aquí, por ejemplo, hay puras personas desconocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya no cree en esto, no quiere ir a esta apuesta, pero sin embargo, ese es un poco el proceso electoral que viviremos. Pero la población peruana ansía, desea, espera alguien que realmente los represente. Y si protestan, y en buena hora se proteste, tiene que haber también organización y propuesta, porque no solamente basta con protestar. Porque, insisto en esta idea que digo de esta película, el día después de mañana, se salió a protestar, murió una persona y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no hay organización, porque no hay propuesta y porque no hay acción concreta. Muy bien, así es la realidad, tenemos que ir despidiéndonos. Con la canción de Porky. No, ya no nos malogres la tarde, aquí, por favor. Acá Lástima estamos que feliz terminó. conversando y tú vienes con Porky. ¿Qué pasa? ¿Qué es Lástima eso? que terminó, pues, mi hermano. Bueno, muy bien, amigos, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana a la misma hora por... Muy bien, y ahora nos vamos. Así es, nos vamos, manejo con cuidado. El día de hoy ha habido 2 personas muertas o fallecidas, pues, por el tema de accidentes. Un motociclista se estrelló con una combi. Es decir, la gente está loquita, locaza, porque el tema del tránsito es un caos. Y quieren pasar uno sobre otro, los bocinazos, los carros se voltean, se chocan. Es decir, hay que tener mayor equilibrio emocional. Muy bien, Alonso. ¿Cómo está la candidatura? No voy a candidatear a nada, pero espero que me sigan invitando porque creo que la mejor forma de hacer ciudadanía activa con propuesta es justamente esos espacios. Así que celebro estar acá, les agradezco por la invitación, un gusto estar en Volcán TV y quizá una del estribo. Hoy, bueno, ya han venido dándose varios espacios respecto a lo que es el plan de desarrollo metropolitano, porque está hablando del tema de movilidad y todo el tema del tráfico. Claro. La planificación de la ciudad tiene que ver, obviamente, con el tema de la movilidad. Entonces, prestémosle atención a ese plan, estemos atentos a lo que estamos decidiendo como ciudad, porque eso es lo que queremos ser, ¿no? Y la planificación plasma lo que queremos ser como ciudad, así que como arequipeñas, arequipeños, estemos atentos, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, que no es una esperanza vaga, no es una fe, digamos, de niño, sino tiene que ser con entendimiento, como decían los hebreos, con emuná, porque la palabra fe, la traducción viene de una palabra que significa emuná, y emuná es entendimiento. Cuando entendamos realmente qué somos, qué queremos y cómo lo queremos hacer, vamos a ser un mejor país, vamos a ser una mejor ciudad. Muchas gracias. Y esto ha sido ampliado a petición del alcalde, ¿ah? Y mañana van a estar en el Palacio Metropolitano de Bellas Hoy Artes. estuvieron. Pero Hoy y mañana, mañana también. pero mañana van a estar el distrito tiene que ir, doctora, de Sachaca, Cerro Colorado, Yanaguara, Tiabaya,
Esos distritos les toca mañana, así que vayan pues a ver. Y claro, también la situación no va a ser que usted va a decir, no, yo quiero acá, estoy en el lecho del río, quiero que ser urbano. Cuando no sé, eso va a ser imposible, pues ni en el lecho de la torrentera tampoco va a poder ser. Esta es una situación que lógicamente obedece a situaciones técnicas y que por ahí pues están choqueándose, como se dice, no están tirando para favorecer no sé a quién. Muy bien, hasta aquí concluimos con el Mirador y el Volcán TV y estamos volviendo el próximo lunes con más opinión, con más ideas. Nos vemos hasta el próximo lunes. Muy